Para mí es un enorme placer ver tantas caras amigas, un enorme placer que nos podamos encontrar, las diferentes redes, las diferentes plataformas, los amigos que han estado en la misión de observación electoral. Las caras que veo son la de los hombres y las mujeres que van a tener la responsabilidad en las coordinaciones regionales de hacer la observación electoral el próximo año. Las de los amigos de la plataforma de monitoreo a medios de comunicación, los amigos que están haciendo las investigaciones para poder nutrir el mapa de riesgo electoral, los abogados de las diferentes facultades de Derecho que nos están acompañando en todo el seguimiento de anomalías, irregularidades y delitos electorales. Y pues indiscutiblemente esas otras redes amigas que nos han dado apoyo en los diferentes procesos electorales. Hoy no solamente hacemos un encuentro de esas redes para que desde la ciudadanía podamos ser, no solamente hablemos en clave de paz, sino seamos en clave de paz. Todos los que estamos aquí tenemos un fuerte compromiso con la democracia, pero de manera particular, un fuerte compromiso con la realización de elecciones libres y transparentes, donde el voto de cada ciudadano cuente y sea bien contado. Estos 2 días, donde vamos a discutir, donde vamos a hablar, donde nos vamos a poner de acuerdo, donde vamos a poner sobre la mesa los desacuerdos, van a ser fundamentales para definir cuál es el tipo de observación electoral que tenemos que hacer en el contexto de una negociación de paz y ojalá en el contexto ya, en lo posible, de una desmovilización. Todo lo que conversemos, a quienes efectúan las coordinaciones regionales de la misión de observación electoral, nos permitirá definir qué es lo que tenemos que observar, cuáles son los temas que tenemos que mirar en las diferentes organizaciones políticas, cuáles son las alertas que tenemos que tener en cuenta en las diferentes regiones, cómo tenemos que hacerle seguimiento a los partidos políticos y a los cambios políticos que se den en las regiones. En esta primera parte, y es para mí realmente un placer, es poder contar con la presencia de Sara Martínez de la Embajada de Suecia. Y la presencia de la Embajada de Suecia no es gratuita. Y quiero hacer un reconocimiento especial a la Embajada de Suecia, porque la Embajada de Suecia, para los que somos los viejos que empezamos a hacer observación electoral, fue la primera cooperación internacional que creyó que era posible en Colombia hacer observación electoral cuando estábamos precisamente en uno de los momentos más arduos del conflicto y de la relación entre grupos armados ilegales y el ejercicio de la política. Y esa apuesta que inició en el 2006 la ha venido manteniendo hasta el 2014 y estamos seguros que nos va a seguir acompañando hasta el 2015. Muchos de nuestros sueños del ejercicio ha sido posible gracias a la Embajada de Suecia, así que Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. No podía ser menos y me complace también que nos acompañe en este momento Manfredo Marroquín, además de ser un gran amigo. Manfredo es el secretario general del Acuerdo de Lima. Viene de Guatemala a acompañarnos además en las discusiones, a sentarse como un par nuestro en las mesas y a contarnos también qué es lo que está pasando en Guatemala en las diferentes mesas de trabajo. El Acuerdo de Lima es la organización que agrupa a todas las MOEs que hay en América Latina y el Caribe. Así que él tiene esa responsabilidad de coordinación y para nosotros, y por lo menos para mí es un gran placer poder contar con su presencia. Y dejo para el final 2 de los actores más importantes de este proceso electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Con el doctor Portela ya llevamos, yo no sé, por más de 40 o 30 ejercicios de observación electoral, desde atípicas, nacionales, locales. El doctor Portela es el registrador delegado para asuntos electorales. Así que, doctor Portela, vea también bien las caras de quienes están aquí, porque son ellos los que están poniendo la cara por la ciudadanía para el ejercicio de observación electoral. La registraduría
las próximas elecciones, como han venido siendo las últimas, y esperamos que también las registradurías departamentales, las municipales, sean el gran aliado de este ejercicio ciudadano de transparencia electoral. Y por primera vez nos acompaña el doctor Felipe, que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Felipe García tuve la oportunidad de conocerlo en las elecciones pasadas y tuve la oportunidad de conocerlo creo que en un buen momento para encontrarnos, no un buen momento quizás para las garantías electorales, y fue en el trabajo conjunto de unas exigencias que estaban haciendo los partidos de la oposición para poder tener equilibrio en unas elecciones presidenciales que, como ustedes saben, fueron muy competidas y fueron muy duras. Hoy es magistrado del Consejo Nacional Electoral, tiene la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral y no me cabe la menor duda que en cabeza del doctor Felipe, que en cabeza del doctor Armando Noboa, vamos a tener unos fuertes aliados en el Consejo Nacional Electoral, donde podamos tener un diálogo fluido, pero además con los tribunales que hay en los departamentos, donde podamos tener un mejor trabajo, un mayor diálogo, un mayor ejercicio de cooperación. Sin ser más, los dejo entonces con el saludo de la doctora Sara, de la Embajada de Suecia. Estimados integrantes de la mesa, un saludo a todos. Igual un gran saludo a todos ustedes, panelistas, representantes de las universidades y de organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de esa gran red y plataforma que es la MOE. En nombre de la Embajada de Suecia en Colombia, es un gran gusto para mí estar aquí en este importante evento de Encuentro Nacional de Redes, Ciudadanía en Clave de Paz. Quiero felicitar en primer lugar a la MOE por esta iniciativa, por convocar organizaciones de todo el país para generar una reflexión sobre el rol de la ciudadanía en escenarios de paz y postconflicto que todos anhelamos. Y a pesar de las dificultades del proceso mismo de negociación, celebramos que la ciudadanía colombiana esté preparada y anticipando esfuerzos de cara a un escenario que esperamos inicie con la firma de un acuerdo de paz con las FARC y ojalá también con la guerrilla del ELN. El nombre de este evento encierra dos palabras fundamentales para Suecia que quiero destacar: ciudadanía y paz, que son también la razón por la cual Suecia está apoyando esta iniciativa. Una ciudadanía activa es fundamental para una democracia fuerte. Su rol como generadores de conocimiento, de debate y de opinión, su rol clave como electores y como veedores que exigen rendición de cuentas a sus gobernantes es la piedra angular de la democracia. Sin una ciudadanía activa, las democracias pueden volverse autocracias. Es la ciudadanía la que elige a los gobernantes y representantes que van a decidir sobre la forma de organización de la comunidad, sobre la distribución de los recursos. Pero también es la ciudadanía la que exige o no a estos gobernantes que cumplen sus mandatos, que rindan cuentas y que garanticen los derechos de los ciudadanos. Aunque cada sistema político responde a un contexto particular, y yo no puedo decir que el sueco sea mejor o peor que el colombiano, lo que sí puedo destacar es que gracias al papel de la ciudadanía, en mi país hemos podido impulsar un sistema que garantiza los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, donde la libertad de información y prensa, la libertad de asociación y afiliación política son fundamentales. Y como les contó también Alexandra, Suecia ha apoyado a la MOE desde su nacimiento en 2006. Y estamos muy orgullosos de haber visto el progreso de su plataforma ciudadana. Es de destacar el trabajo serio y comprometido antes, durante y después de los procesos electorales. La producción de información oportuna para la ciudadanía y las autoridades, generando debates, pero también articulando un diálogo constructivo con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con las autoridades electorales, el Ministerio Público, el Congreso, incluso las autoridades militares y la policía.
El ejercicio de observación electoral ha sido muy valioso para aumentar la transparencia de las elecciones, pero también lo han sido los ejercicios de prevención de riesgos, el monitoreo a los medios de comunicación, la recepción de denuncias de ciudadanos, la participación en audiencias públicas en el Congreso, entre otros importantes resultados que queremos destacar. Aunque somos conscientes de los desafíos que aún persisten en Colombia, este tipo de debate entre ciudadanos de distintas regiones y actividades con servidores públicos es muy relevante para seguir avanzando hacia una democracia más fuerte en Colombia que lleva también a la paz. Y ahí conecto con la otra palabra fundamental de este encuentro, que es la palabra paz. Suecia es desde hace varios años un socio para la paz en Colombia. A través de la cooperación con Colombia, que viene de los impuestos que pagan los ciudadanos suecos, hemos apoyado tanto al Estado colombiano como a la sociedad civil para la construcción de paz. Esto significa que hemos contribuido a los esfuerzos nacionales en pro del pleno respeto por los derechos humanos, en pro de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y en pro de un sistema político representativo e incluyente de todos los ciudadanos colombianos, todas las ciudadanas colombianas, y donde se puedan dirimir las diferencias políticas a través de mecanismos democráticos. Las negociaciones de paz en La Habana son un señal de esperanza, porque las diferencias políticas que han generado este conflicto armado por más de 50 años se pueden resolver a través del diálogo. Pero por supuesto, negociaciones no es sinónimo de paz. Es un paso importante en esa dirección, pero el principal esfuerzo vendrá después de la forma de eventuales acuerdos, en donde el gobierno, la guerrilla, pero sobre todo los colombianos y las colombianas se comprometen a impulsar y apoyar transformaciones importantes para que se cumpla lo pactado. Este encuentro es una muestra importante de la voluntad ciudadana por analizar este escenario. Celebramos que se analicen dos temas claves de la discusión en La Habana, como son la participación política y la reparación integral de las víctimas. Que se analice el rol tan importante que juega la sociedad civil organizada a través de la academia, de los medios de comunicación, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de organizaciones plurales y diversas que trabajan en pro de la paz y la democracia. Estamos muy complacidos de apoyar este evento y esperamos que los resultados de estos días sean de mucha utilidad para la paz en Colombia. Muchas gracias. Muy buenos días, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Doctor Felipe, muy buenos días a todas y todos, muy buenos días, y para mí es un honor poder dirigirme a un grupo tan importante para nosotros como Registraduría Nacional del Estado Civil, en la medida de que, como decía Alejandra, ya llevamos muchos procesos encima y hemos tenido la posibilidad de trabajar juntos en pro de la transparencia de los procesos electorales, que es siempre nuestra gran preocupación y la que nos motiva para que día a día estemos mejorando en el tema electoral. Vea yo la cartilla que dice irregularidades electorales en Colombia, elecciones Congreso y Presidencia 2014. Alejandra, me siento complacido. No, seguro. Seguro, porque yo llegué a la registraduría en el año 1995 como asesor del Consejo Nacional Electoral. Fui director nacional electoral del 97 al 99. Me retiré, volví en el 2008. Y encontré, por ejemplo, digamos que de lo que se había hecho en el año 1998-99, volví en el 2008 y encontré exactamente igual lo mismo. La registraduría, exactamente igual.
Y obviamente de la mano del señor Registrador Nacional del Estado Civil, que es una persona que conoce muy bien el tema electoral, lo escribe muy bien, lo conoce, y pues llevamos muchos años trabajando en ese aspecto, pues nos dimos a la tarea de, ni siquiera, a veces nos dicen, no, pero es que ustedes están muy bien en materia de tecnología, le hemos dicho, nosotros nos estamos desatrasando. Y de la mano de la tecnología, nos volvimos aliados de la tecnología y nos fuimos a trabajar sobre el mejoramiento del proceso electoral. Por eso digo que me complace ver las recomendaciones y lo que dice la cartilla, en la medida de que quiere decir que la tarea las estamos haciendo bien. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, pero que la tarea las estamos haciendo bien. También esta semana hablaba con Alejandra y me dice, pues no hablemos de tantas tristezas, seamos más, ¿cómo fue la palabra que usted utilizó? Seamos que, sí, hablemos de cosas positivas. Pues sí, hay muchas cosas positivas frente a lo que nos espera del 2015. Ayer en la Comisión de Seguimiento Electoral del Congreso del Senado de la República, tuve la oportunidad pues, de manifestarle a los miembros de esa comisión. Primero, como antes, en muchos procesos no ocurría, casi un año antes tenemos la plata. Eso sin plata, uno se llena de muchas expectativas, pero sin plata y a tiempo, porque la plata debe llegar a tiempo. Porque en muchos casos nos asignan los recursos, pero cuando ya no se pueden ejecutar y absolutamente no se puede hacer nada. Tenemos los recursos, creemos que pues no era la totalidad que hubiésemos querido, pero sí nos permite que el proceso arranque y se haga de una manera efectiva. Mirábamos hace unos minutos y le solicitaba yo al personal encargado de la inscripción de cédulas, y empiezo por ahí, ya hay unas alertas. Ya hay unas alertas y hoy empezamos, como dice el cuento, a hacer ruido a través de los medios de comunicación para que todos los interesados en el asunto pues empiecen a prender las alarmas, porque digamos que no es nada nuevo para nosotros porque siempre son los mismos, los históricos están disparados en inscripciones y pues en el día de hoy vamos a hacer, vamos a darle información porque de todas maneras el proceso electoral no se corrompe el día de las elecciones. El proceso electoral se corrompe desde el mismo momento en que se empieza a construir. Si uno no tiene la previsión necesaria, pues el día de las elecciones lo que pasa es que se consolida todo lo que se hizo previamente. Entonces, esto hay que llamar la atención porque tenemos municipios históricos, por ejemplo, Castilla la Nueva, el tamaño de ese municipio, digamos, poblacional, creo que, no sé si el censo ya supera lo que es población, porque pues tenemos ahí un bache en lo que es la ley de pertenencia al censo, no tanto por la pertenencia al censo, sino por la forma de expedición de documentos también, pero aquí está ocurriendo que por la vía de inscripción ya se prendieron las alertas en Yopal, en Albania, en Soledad, en Castilla la Nueva, y si uno los mira históricamente, son los mismos. Entonces, digo que el proceso hay que empezarlo a vigilar desde ya. Ya tenemos problemas, vamos a completar, creo que el día de ayer completamos un mes de abiertas las inscripciones y ya tenemos esas alarmas y creo yo que como las autoridades, tanto los organismos de control como ustedes como observadores, pues están pendientes, entonces dirán, no, estos no se van a dar cuenta porque ahorita a quién le interesa la inscripción de cédula, a todos nos interesa lo que está ocurriendo con el proceso de inscripción. Veía yo en la cartilla de irregularidades el tema de los puestos de votación. Quería informarles que gracias a la colaboración armónica con el Consejo Nacional Electoral, pudimos quitarnos una camisa de fuerza que era el artículo 90 del Código, para llamarlo de alguna manera, del Código Viejo, el Código 86. Si ustedes revisan el artículo 90, la forma de crear un puesto de votación está sujeta a unas reglas y a una métrica que hoy ni siquiera aplica, pero peor aún,
Ese código está inspirado en el momento en que el voto era un deber y, para llamarlo de alguna manera, el ciudadano tenía que ir a buscar la mesa. De acuerdo al criterio de la Constitución del 91, la concepción del voto, la categoría que hoy tiene, casi que nos obliga a que nosotros busquemos el ciudadano, a ponerle todas las comodidades necesarias. Dentro de ese contexto, el Consejo Nacional Electoral ha emitido ya 3 conceptos, uno hace como año y medio, y este año ha emitido 2 conceptos a solicitud de la registraduría que nos ha permitido modificar y replantear lo que nosotros llamamos la división político-electoral. Es decir, puestos hacinados, para su información, por ejemplo, ya eso lo publicamos, Bogotá creó 122 puestos nuevos. Y en todo el país yo creo que estamos por el orden de unos 400 a 500 puestos nuevos en todo el territorio nacional, para empezar a descongestionar aquellos puestos que ya definitivamente están al borde de generar un caos y al borde de generar, de pronto, Dios no lo quiera, una tragedia. Por ejemplo, Unicentro. Unicentro tiene 153 mesas, eso es casi de grande como un departamento. 153 mesas, todas metidas en un solo sitio. ¿Qué hicimos? Lo cerramos. No lo cerramos para votación ni nada por el estilo. Lo cerramos para que no le ingrese una cédula más. Tenemos en esa misma condición Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, en fin, 122 puestos que se crearon a la par de los puestos que ya tenían una dificultad, que estaban a puertas de reventarse, y así se hizo en el resto del país. Creo que son, si no estoy equivocado, entre 400 o 500 nuevos puestos de votación. Teniendo en cuenta que la elección de marzo, de la elección de octubre, es una elección bastante compleja, que tiene mucho papel, el ciudadano tiene que hacer muchas operaciones y obviamente hay que tener en cuenta que la densidad de la mesa tiene que bajar para efectos de que se puedan atender a todos los electores. Entonces, es una solución que en este momento se está dando para las cabeceras municipales, la parte urbana, pero la parte rural también. El Consejo Nacional Electoral emitió un concepto que nos permite que aquellos puestos que históricamente, por razones de desplazamiento, por razones de violencia, por razones económicas, han perdido esa capacidad de electores, y por esa rigidez del artículo 90, estábamos metidos en que no podíamos mover una cabecera de corregimiento. Porque si movíamos esa cabecera de corregimiento, corríamos el riesgo de que se podía caer el puesto de votación o la mesa de votación. Resulta que a través de ese concepto y amparados en la norma constitucional, se están creando mesas de votación en aquellos lugares donde el ciudadano tenía que desplazarse. Es decir, para ponerles un ejemplo, tenemos la cabecera del corregimiento que actualmente tiene 100 electores, pero dentro de la jurisdicción hay veredas que tienen inclusive mucho más electores que la cabecera. Ahora le vamos a llevar la mesa allá. Le estamos permitiendo que no tengan que desplazarse a la cabecera del corregimiento 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, qué sé yo, sino que nosotros vamos a ir con mesas. Y estamos casi que, ustedes conocen el lenguaje, por eso hablo con tranquilidad, es casi zonificar los corregimientos. Eso facilita que se puedan crear mesas de votación sin la sujeción al artículo 90, que eso de 500 cédulas, no sé cuántos kilómetros, toda esa cosa, eso funcionó en el año 86, pero ya ahorita no funciona. Y tenemos, por ejemplo, en Medellín, para ponerle un ejemplo, Alejandra, tenemos un corregimiento que tiene 82 mesas, que es más grande que un municipio. Entonces dijimos, zonifíquelo, señor, ¿cómo le va a meter más mesas a esto? Esto se va a reventar, pone en riesgo la integridad de las personas, no hay que correr esos riesgos.
se autorizó zonificar los corregimientos. Buenaventura tiene como no sé cuántos en esa misma condición. Tumaco, que es el papá de los corregimientos, tiene ya como 200, ¿sí? Se le ha permitido que se muevan las mesas de votación, con una condición: esto no se puede convertir en un criadero, para llamarlo de alguna manera, de mesas de votación sin que tengan algunas reglas específicas. Las reglas específicas de las cuales nosotros le hemos enviado a los registradores es que a través de los comités de seguimiento electoral se plantee la situación y con el acta de aprobación donde todos los actores tengan asiento, el registrador no la envía a Bogotá y nosotros la aprobamos. Pero sin ese requisito no hay posibilidad de que la mesa funcione. ¿Por qué? Porque estamos frente a una elección local donde un corregimiento decide una alcaldía, donde un corregimiento decide una o dos o no sé cuántas curules de un consejo municipal. Entonces tampoco se les puede dar carta abierta, porque ya tenemos la experiencia de los famosos corregimientos transitorios electorales, que eran mesas de votación que colocaban en las fincas para evitarse el gasto de traslado de las personas. Aquí es en beneficio del ciudadano, no en beneficio de un sector político o de un señor que no quiere gastar o algo parecido. Esto es en beneficio del ciudadano que quiere votar, pero que se le dificulta, y esto se tiene que ventilar a través de los comités de seguimiento electoral. Eso era uno de los puntos que encontraba yo en la cartilla, que decía: ya estamos entrando en época de hacinamiento, ya nosotros tomamos medidas al respecto, y en los próximos días saldrá pues la división política ya consolidada. Yo creo que antes del 15 de diciembre ya tenemos la autorización de todos los puestos, porque pues las reglas tienen que estar establecidas y firmes, y esperando simplemente una norma que habla de los 60 días para creación de corregimiento. De resto ya quedaría con más puestos de votación y con mucho más mesas de votación, para evitar esos hacinamientos que tradicionalmente ocurren, especialmente en elecciones de carácter local. En materia de inscripción, muchos de ustedes vieron en el proceso anterior que estábamos automatizando el proceso. Hicimos un tramo importante a través de máquinas de inscripción, y eso nos dio una lectura importantísima. Nosotros no nos quedamos quietos, cada día vamos evolucionando. Y hoy puedo decirle a todos ustedes, y los invito a que nos ayuden a vigilar también y a confirmar de que efectivamente eso se está dando. Vamos a cubrir a partir de febrero toda la inscripción de ciudadanos de manera automatizada, verificable, y verificable desde varios aspectos. La idoneidad, quiere decir la identidad del inscrito, para que sepamos que el que puso el dedo en esa máquina sea el verdadero titular del derecho y no que prestó o la cédula o el dedo. Y eso se puede verificar en línea, en tiempo real. Adicionalmente, le metimos a las máquinas y les estamos metiendo un control de GPS. Ustedes saben que los formularios en época de inscripción caminan, yo no sé cómo lo hacen, pero caminan, porque es que es más fácil trasladar un formulario que llenar un bus de gente, porque sale más caro. Entonces es mejor trasladar el formulario, inscriben las personas y el formulario vuelve al sitio. Estas máquinas van a tener un radio de acción a través de GPS, a través también alertas de hora de apertura de la inscripción y hora de cierre, para que no nos inscriban gente a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 1 de la mañana, todo ese tipo de cosas, y mucho menos en el sitio que le corresponde. Adicionalmente, va a estar conectada directamente con el censo electoral, y por ejemplo, organizaciones como las de ustedes pueden tranquilamente tener acceso a las alertas que esta herramienta nos va a permitir con respecto a las inscripciones. Permanentemente está haciendo curvas, permanentemente está diciendo aquí se dispararon con lo histórico, todo eso lo tiene la plataforma, y a partir de febrero pues se va a consolidar y pasamos de
2.500 máquinas que trabajamos en el periodo pasado a cerca de 6.000 máquinas. Vamos a ir a los corregimientos de manera electrónica. El modelo inalámbrico ha sido una herramienta valiosísima para nosotros y vamos a cubrir, creo que la gran mayoría de los corregimientos grandes de este país en materia de inscripción de ciudadanos. El proceso se abrirá masivamente en todos los cerca de 12.000 puestos, se va a abrir en el mes de julio. El censo tiene que estar cerrado el 25 de agosto, o las inscripciones tienen que estar cerradas el 25 de agosto del año entrante. Nos vamos a ir en julio para poder procesar la información, a pesar de que esto se hace permanentemente y en línea, pero pues vamos a tener la oportunidad de verificar los 2 o 3 millones de inscritos a través de la plataforma. Lo vamos a verificar con la huella digital para ver si esos pianistas que nos solían salir en los procesos de inscripción, yo siempre pongo ese ejemplo, en Cúcuta, una señora inscriptora, como le pusieron a hacer el trabajo, puso los 10 dedos, entonces le acabaron los dedos en el formulario, entonces comenzó con el dedo meñique, paseó todos los dedos. Cogimos ese formulario, lo metimos a investigación y preciso. La misma señora puso la huella en todos los 10 inscritos. ¿Ya? No sé si tenía alguna dificultad con los pies, pero debió haberlos utilizado también para que le eran 20, ¿no? Eso tenemos la posibilidad de conjurarlo en tiempo real y no esperar que se convierta en una investigación penal, que a la postre pues no presta ningún servicio, digamos que inmediato para el proceso electoral. Repito, ese es el cronograma que vamos a tener y que actualmente estamos adelantando semiautomatizado a través de la plataforma. El censo electoral mantendrá actualizado permanentemente. Acabamos con la categoría del precenso, ese de papel, que cuando salía de la registraduría ya estaba desactualizado. Acabamos con las novedades a través del papel. Quiere decir que en los procesos electorales ustedes no van a ver el papel como novedad, ni mucho menos el precenso, sino que lo pueden hacer a través de la plataforma y creo yo, Alejandra, que lo hablaré con el señor registrador, creo yo que este tema de las alertas podemos tranquilamente darles a ustedes una clave para que estén verificando en la plataforma qué es lo que está ocurriendo con la inscripción de ciudadanos. Digo que somos optimistas porque dentro del presupuesto, bueno, me voy a referir a otro tema de la cartilla, que fue recurrente en la cartilla que ustedes publican, que tiene que ver con los jurados de votación. Algunos de ustedes nos acompañaron en la fase presidencial, no tanto en la fase de Congreso, pero en la fase presidencial, y se dieron cuenta de las bondades de la plataforma que actualmente gobierna lo que son los jurados de votación. Ayer me pedían en el Congreso de que es que los partidos no tienen permiso, que es que hay mucha enredo con el registrador. Les informo, para algunos ya lo saben, que a partir de este proceso electoral, y viene desde presidente, el registrador no tiene nada que ver con el cargue ni el sorteo de los jurados de votación. Todo se hace a través de una plataforma y las empresas a las cuales se les notifica la obligación de reportar o dispensar los jurados, entran directamente a través de un usuario y cargan sus nóminas. Es decir, ya no hay el famoso disco, como el de Soledad, Alejandra, que se arrancó con 12 y llegó con 300, se multiplicó por el camino, ¿sí? El colegio de Valledupar, que tenía 300 profesores y habían 3 salones, y así muchas historias frente al tema de los jurados de votación. Ya las empresas tienen la obligación y lo van a cargar directamente a la plataforma. ¿Qué hace la registraduría? La registraduría verifica que efectivamente sea una empresa a través de las diferentes bases de datos, cruza la información, le envía a ese empleador una confirmación del recibo para que el empleador verifique que el cargue en la plataforma sea efectivamente el número de empleados que tiene esa empresa. Pero además tiene la obligación de que carguen los que son.
Esto, gracias al interés que la Procuraduría le ha puesto a este tema, hemos logrado de que se vuelvan serios con eso, porque antes nos mandaban siempre el mismo CD, desde el 2007 mandaban el mismo, y había gente ya que no trabajaba o que inclusive ya había muerto, y los mandaban de una manera irresponsable, y obviamente pues la registraduría no hacía ningún tipo de verificación. Hoy podemos verificar si está en seguridad social, en dónde está, si efectivamente trabaja, no trabaja, y adicionalmente a eso, y en los próximos días saldrá una sanción a cerca de 7.000 empleadores que no cumplieron con esa obligación, porque la norma lo permite, pues se van a hacer acreedores a los 10 salarios mínimos por no cumplir con ese deber. Pero también la ventaja es que pasamos de 13.000 empresas a 28, 29.000 empresas reportadas, lo que nos permitió subir el grado de escolaridad de los jurados. Lo que nos permitió mejorar en la calidad de ese jurado. Lo que nos permitió también poder consolidar que no hayan esos municipios deficitarios, los que trabajan en regiones, apartadas, que es muy difícil conseguir un jurado. Ya pasamos de 300 a 400 municipios deficitarios en jurados a 20, 22 municipios. Eso quiere decir que la base ha ampliado. Bogotá rotó 40% más o menos. 40% de los jurados lo pudo rotar Bogotá. Y no hay ese agotamiento de que siempre el jurado es el mismo. La plataforma cambió el modelo porque creo que se estaba haciendo no de la manera adecuada. Por ejemplo, cogían una nómina, para ponerle un ejemplo, Coca-Cola, y distribuían todos los jurados de Coca-Cola. Terminaban 6 jurados de Coca-Cola en una misma mesa. Creo que los que nos acompañaron en Santander, la elección, nos resultaron 3.500 jurados de un solo partido. ¿Sí? Precisamente por eso modificamos el formato, por varias razones. La Corte Constitucional dijo que la afiliación política no es obligatoria para el reporte de los jurados de votación. Entonces ya no hay posibilidad de reclamar por el tema de la afiliación política. Adicionalmente a eso, todo el mundo reportaba la afiliación y decía apolítico. Apolítico, ¿dónde lo acomodaba aún? Pero quedó muy en claro de que son 4 referentes los que dispensan jurados de votación: públicos, privados, establecimientos educativos y partidos políticos. Entonces, modificamos la plataforma. Hay un término que todavía yo no lo he entendido, eso es un término de ingeniero, y es randómico, yo no sé qué cosa será, pero lo único que les dije es que distribuya de 1,5 jurado por cada nicho, es decir, públicos, privados, establecimientos educativos, y esa es la manera de conseguir que sea heterogénea la mesa, porque ya el factor político no es determinante y es difícil de establecer. Nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a la MOE a que mirara la manera como estamos trabajando el tema de jurados. Va mucho mejor en esta ocasión, tiene más capacidad, va a arrancar ahorita para las consultas del 19 de abril, quiere decir que vamos a hacer un trabajo que empata con las consultas. Arrancamos con jurados desde febrero, a más tardar, y vamos hasta el final de la elección con el tema de jurados de votación. Repito, vamos a mejorar y creo que hemos mejorado muchísimo. Aspiramos a llegar a 40.000 empresas, lo que nos permite poder tener una base de datos mucho más amplia y con un ingrediente importante: nosotros no podemos conectar ni contribuir a la transhumancia a través de la figura del jurado de votación. Esto lo vigilan ustedes dentro de su función de observadores, porque la ecuación es muy sencilla. No está en el censo, métalo de jurado. Y terminan unas resoluciones amplísimas reemplazando jurados, precisamente jurados no censo. Entonces no estamos haciendo nada. El Consejo Electoral trabajando detrás de los transhumantes y nosotros oficialmente entregándolos como jurados de votación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo hacemos a través de la plataforma
pero también es bueno vigilarlo, de que esos reemplazos, especialmente de última hora, tienen esa característica de meter los jurados que no son jurados no censo, y obviamente, repito, una alcaldía se puede ganar por un voto, y ese voto puede estar justamente en el nombramiento de jurado. Candidaturas. Las candidaturas también, la ley no nos permite la inscripción por plataforma, porque el papel es fundamental. No tenemos todavía el manejo de firmas electrónicas y todo ese tipo de cosas, porque había que modificar la ley. ¿Qué hemos hecho? Una combinación de la parte manual, la parte de papel y la parte electrónica. Hay una plataforma que empieza a funcionar, ya está funcionando en lo que tiene que ver con los formularios. Los formularios son personalizados para que efectivamente se puedan inscribir y puedan utilizar la plataforma para verificación de ANI, se puede utilizar inclusive para verificación de antecedentes, quiere decir que los partidos puedan, creemos que van a haber 110.000 candidatos mal contados para la elección del año entrante. Y ustedes saben que salen una cantidad de candidatos inhabilitados y una cantidad de personas que tienen a esa categoría. Vamos a permitir que puedan hacer esas verificaciones a través de la plataforma y esto también pues tendrán acceso todos ustedes y que nos ayuden a vigilar el proceso de votación. Biometría vamos a ampliar a cerca de 23.000 máquinas. La idea es que podamos llegar a todo el país, pero creo que vamos a estar en cerca de 23.000 máquinas, que nos da un volumen aproximado de 20 millones de electores que pueden ser verificados por el formato biométrico. Se va a implementar un punto que es muy interesante, y hemos pedido la anuencia del Consejo Nacional Electoral, que es la asignación de los testigos electorales a través de plataforma. Para que no haya ese comercio de esa cartulina amarilla, ¿sí?, que es la que mucho dolor de cabeza le causa a los partidos, y simplemente lo que se hace es una parametrización de una plataforma y los partidos pueden cambiar los testigos cuantas veces quiera hasta el momento que cierre. Podría uno decir cierro el sábado a mediodía, pero eso le permite que tanto las personas como las autoridades que gobiernan el puesto de votación, policía, simplemente verifiquen a través de su teléfono celular si una persona es testigo o no. La credencial la pueden bajar como cuando hace uno como uno hace el check del pasabordo, lo pueden imprimir, lo pueden meter en el teléfono celular y ahí van a decir usted verdaderamente es testigo electoral. Eso le va a quitar el dolor de cabeza a medio planeta. Y ya para terminar de las cosas que estamos haciendo, que estamos implementando, hay un punto muy importante que tiene que ver con la alteración de los resultados electorales. No sé si ustedes se enteraron, hicimos un ejercicio con más de 80.000 tarjetas, 35 municipios, para revisar el nuevo modelo de E14, que es el nuevo modelo de cuentavotos. Ya prácticamente tenemos eso consolidado, hay un estudio al respecto. Se hicieron talleres, laboratorios, Bogotá cerró esta semana, hizo su laboratorio, era el último que nos faltaba. Pero en la fase de escrutinio vamos a tener dos ingredientes que son importantes. Aquí en la cartilla yo encuentro la cadena de custodia, pero más que la cadena de custodia es congelar el proceso. ¿Y cómo vamos a congelar el proceso? Los que conocen nuestro lenguaje, en el puesto, en escrutinio, en ese momento, en la comisión escrutadora, se va a digitalizar el E14 claveros, digitalizar, y el E11. Eso permite que, a mí no me metan ese cuento, pero después de que termine el escrutinio, la cadena de custodia de los papeles se pierde. Y los tribunales terminan decidiendo sobre un papel expuesto. Ya a los 6 meses nos mandan a decir, mande el E11. Y uno no sabe qué le pudo haber pasado a ese E11 durante esos 6 meses. En cambio, vamos a congelar el proceso en zona de escrutinio, porque como está, ahí sí hay cadena de custodia, lo congelamos ahí y pásele lo que le pase a los documentos electorales.
Ahí está la imagen y eso va a permitir que la alteración de los resultados electorales no les va a quedar muy fácil, porque ahí está la imagen del documento idóneo para el escrutinio, que es el de Claveros, y el E11 que le permite saber quién votó o quién no votó. Podría hablar un resto de tiempo al respecto, pero vamos a tener mucha oportunidad de encontrarnos a lo largo de la construcción del proceso electoral. Lo que sí le queremos decir en nombre de la organización electoral es que la transparencia nos interesa, que la tranquilidad del proceso nos interesa, que es nuestro objetivo que los colombianos, cada vez que nosotros trabajamos en este cometido, cada vez que hay un proceso electoral, queremos que el país quede satisfecho, tanto ganadores como perdedores queden tranquilos, y obviamente eso será nuestra tranquilidad como organización electoral. Muchas gracias. Cuando nosotros empezamos procesos electorales, una de las principales preocupaciones que siempre tenemos es la forma como presentamos y cómo logramos establecer un canal de comunicación que sea expedito con la autoridad electoral, con el Consejo Nacional Electoral. Desde el mismo inicio de la observación electoral, empezamos a recibir información sobre posibles anomalías, irregularidades o delitos electorales. Esa información no solamente se entrega a la Fiscalía o a la Procuraduría o a la entidad que corresponda. Parte del diálogo que nos permite saber y tomarle la temperatura a un proceso electoral es precisamente el que logramos tener con el Consejo Nacional Electoral. No solamente en el detalle de lo que es ilícito o irregular, sino en el análisis de lo que es toda la complejidad de un proceso electoral y de todo lo que se está moviendo en el territorio nacional. Para nosotras, una de las mayores fuentes de información y de control deberían ser además los tribunales electorales. Con el Consejo Nacional Electoral hemos venido trabajando no solamente en la entrega de información sobre anomalías, posibles anomalías e irregularidades electorales, sino también en el análisis de cuál es la temperatura que se tienen en las diferentes regiones, en los diferentes municipios, a medida que avanza ese proceso electoral. Estamos estrenando un nuevo Consejo Nacional Electoral y, doctor Felipe, yo sé que este diálogo que hemos logrado mantener institucionalmente a lo largo de los diferentes procesos electorales se va a seguir manteniendo para las elecciones del 2015, que créame, son las elecciones más difíciles, más pesadas, más complicadas, y es en ese tipo de elecciones donde precisamente la institucionalidad colombiana tiene que ser especialmente respaldada por la ciudadanía. Debe entregársele una especial confianza por parte de la ciudadanía, y por esa misma razón de esa institucionalidad siempre esperamos respuestas prontas, soluciones rápidas, escenarios de diálogo e intercambio siempre de información oportuna y transparente. Le cedo a usted la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Alejandra, muchas gracias por la invitación. Doctora Sara Martínez, de la Embajada de Suecia, doctor Manfredo Marroquín, del Acuerdo de Lima, doctor Alfonso Portela, registrador delegado en lo electoral, damas, caballeros, amigos de los medios de comunicación, muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, un saludo de parte del señor presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Emiliano Rivera, quien no nos puede acompañar el día de hoy, pero quiero empezar por comunicar a ustedes el mensaje que de manera conjunta hemos venido difundiendo desde que fuimos nombrados en la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral. El propósito del Consejo Nacional Electoral es que las elecciones de 2015 sean las elecciones más transparentes en la historia de Colombia. Un reto que se imaginarán ustedes, que son expertos además, un reto bastante grande, que por supuesto no es un reto que queremos
que se quede en palabras. Y por eso nos venimos preparando. Como decía la doctora Alejandra, este es un nuevo Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral que ha entendido el riesgo en el que está la institucionalidad de esa parte de la organización electoral, probablemente por las prácticas y la atención a esas prácticas electorales en el pasado. Y me llama la atención y celebro adicionalmente el título de esta convocatoria, Ciudadanía en clave de paz. Y lo menciono porque ciudadanía es la palabra clave para este Consejo Nacional Electoral. El cliente número 1 del Consejo Nacional Electoral que tenemos hoy en día es, debe ser, es y será el ciudadano. Este es un Consejo Nacional Electoral que entiende que el protagonista de la democracia es el ciudadano y por lo tanto, en primer lugar, se debe al ciudadano. Su preocupación número 1 es el ciudadano. Su preocupación número 1 es que el ciudadano tenga el conocimiento suficiente para poder ejercer el derecho al voto o para poder abstenerse. No obstante que, por supuesto, lo que más quisiéramos es que también en el año 2015 podamos ver una disminución sustancial en los niveles de abstención a partir del estímulo al ciudadano en relación con el deber de participar en las elecciones, en las decisiones electorales en general. Acabamos de tener el ejemplo el pasado fin de semana en la utilización de esos mecanismos de participación ciudadana, como son las consultas, en la creación del área metropolitana del Sol, en la que participaron los ciudadanos de 4 municipios de Cundinamarca y 4 municipios del Tolima. Un ejercicio, por supuesto, muy pequeño comparado con los retos que demandan unas elecciones a nivel nacional, pero en los cuales, por ejemplo, puedo mencionar que no se presentó una sola reclamación, en las cuales los resultados entregados por la registraduría nuevamente batieron récord en términos de tiempo y en el que todos los testigos electorales tuvieron la oportunidad de estar presentes. Y esto tiene que ver con un tema, y yo quiero mencionarlo acá, me devuelvo al tema del ciudadano, porque todos en el Consejo Nacional Electoral, y diría además en la organización electoral, somos unos guardianes de la democracia. Y yo quiero, porque sé el público del que se trata esto, quiero graduarlos a todos ustedes el día de hoy como guardianes de la democracia. Quiero invitarlos a que nos acompañen en este empeño del Consejo Nacional Electoral para que todos y cada uno de los funcionarios que hacen parte de la organización electoral, todos y cada una de las personas que están vinculadas a los procesos electorales de manera transitoria y todos los ciudadanos a través del conocimiento nos convirtamos en guardianes de la democracia. Para eso necesitamos empoderar al ciudadano, y empoderar al ciudadano es garantizarle a través de la transparencia, y con esto se cierra el círculo, que su voto cuenta. Alejandra lo mencionó hace unos minutos, y lo que nosotros necesitamos es hacer una labor de tal manera que la transparencia sea la constante para que ese ciudadano que probablemente no sale de su casa ese día a votar, lo haga en el entendido de que su voto va a ser contado. Y no solo que va a ser contado, sino que el contexto de las elecciones es un contexto en el cual los votos depositados son los votos efectivamente de los sufragantes y que todos y cada uno de esos votos cuentan.
El segundo cliente, y perdónenme la palabra cliente, pero es la mejor manera de expresarlo, son los partidos políticos. Tradicionalmente se ha creído que el Consejo Nacional Electoral está al servicio única y exclusivamente de los partidos políticos y no de todos los partidos políticos, sino de los partidos políticos supuestamente representados en el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral no están representados unos partidos políticos. Somos magistrados y nuestra labor es velar por los derechos, en primer lugar, de los ciudadanos y en segundo lugar de los partidos políticos todos. Además de vigilarlos, además de inspeccionarlos, tenemos que velar porque todos los partidos políticos, los movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos cuenten con las garantías electorales para participar en todos los certámenes electorales. Los partidos políticos, hemos dicho nosotros, son, si el ciudadano es el protagonista de la democracia, los partidos políticos son los motores de esa democracia. Las reformas políticas de los años 2003 y 2009 propenden hacia el fortalecimiento de los partidos políticos. Quiero recordarles que hace más de 10 años creo que teníamos cerca de 80 partidos políticos en Colombia. Hoy en día, a la fecha y después de la refrendación del reconocimiento que hizo el Consejo Nacional Electoral en su sala del día de ayer respecto de la Unión Patriótica, estamos hablando de 13 partidos políticos o movimientos con personería jurídica. Esa reducción sustancial de cerca de 80 a 13 el día de hoy y que pueden llegar a ser durante los próximos 4 años máximo 15, porque hasta este momento solo son 13, pero podría llegar a ser 15, demuestra no un sesgo de la democracia, sino por el contrario un fortalecimiento democrático a través del fortalecimiento de los partidos políticos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no deba el Consejo Nacional Electoral cumplir con su cometido fundamental de vigilar a los partidos políticos, pero vigilar a los partidos políticos desde una óptica completamente distinta. Por la experiencia que ustedes tienen, estoy seguro que si hiciera en este momento una encuesta acá y les preguntara cuánto del porcentaje de la violación de algunas de las normas o de las obligaciones de los partidos, por ejemplo, en materia de reporte de los gastos de las campañas, se debe a una violación dolosa de las normas y cuánto a ignorancia, estoy seguro que en muchos casos me dirán que hay mucha ignorancia. Y la verdad es que frente a unas elecciones locales en las cuales ya no estamos hablando de un puñado o de unos cuantos cientos de candidatos, sino estamos hablando, como decía el doctor Portela, de la posibilidad de que tengamos cerca de 110.000 candidatos para las elecciones del año 2015, hay una labor importantísima en materia de capacitación orientada a que los partidos políticos cumplan con las normas que están establecidas en la Constitución y en la ley, por ejemplo, en materia de reporte de gastos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, cuyo papel además es de absoluta neutralidad y debe ser de absoluta neutralidad, lo que ha hecho este nuevo Consejo Nacional Electoral es mirar con qué herramientas cuenta y cuáles son las herramientas que necesita para poder garantizar que las elecciones del 2015 sean las elecciones más transparentes en la historia del país. El doctor Portela mencionaba hace unos minutos la expresión el Código Viejo. El Código Viejo refiriéndose a lo que nosotros denominamos el Código Electoral. Y dice el Código Viejo por 2 razones. Primero, porque es del año 86, que no sé si eso sea viejo o no, y es 1986. Y segundo, porque es anterior a la Constitución del 91. Pero asómbrense ustedes que ese es nuestro Código Electoral.
Nosotros, como lo ha mencionado varias veces el presidente del Consejo Nacional Electoral, hacemos elecciones del siglo XIX con legislación del siglo XX en pleno siglo XXI. Y esa es la verdad. Como lo decía el doctor Portela, el Código del 86 es un código escrito, o las normas son normas escritas para unas elecciones que ya no hacemos. Empezando porque muchas de sus normas dicen relación con unas papeletas, muchas de las personas que veo aquí claramente no lo deben recordar, pero otros sí, quienes tenemos unos años más, recordamos las papeletas esas largototas. Hoy en día las elecciones se hacen con unos instrumentos completamente distintos y esa legislación está escrita para esas elecciones de entonces. Entonces aquí tenemos un reto importantísimo que es la reforma a la legislación electoral. Ya empezamos y desempolvamos proyectos de reforma que hubo en el pasado y empezamos a elaborar un proyecto para la creación del nuevo Código Electoral que recoja y de paso derogue toda esa legislación que podríamos decir que es desueta y podamos tener unas normas legales acordes con la realidad de las elecciones de hoy en día. Normas que, si logramos que eso suceda en el Congreso de la República, no serían de todas maneras para las elecciones del 2015. Aún si se lograra que eso pasara, no serían para las elecciones del 2015, porque no habría el tiempo necesario para decantar una nueva legislación de cara a unas elecciones que a hoy están a 11 meses de realizarse. Sin embargo, ese es un esfuerzo que quiere hacer el Consejo Nacional Electoral desde ya y de cara a las elecciones que se presenten posteriores a esas, bien se trate de elecciones atípicas, bien se trate de mecanismos de participación ciudadana con incidencia electoral, se trate de acuerdos provenientes de La Habana que toque refrendar, y no me quiero referir al tema intencionalmente, pues porque estaríamos hablando sencillamente de algo que en el momento no existe y sin duda en relación con las elecciones del año 2018. Pero de todas maneras lo resalto porque ese es un trabajo que el Consejo está acometiendo con una mirada de mediano plazo. En relación con la manera de prepararnos para las elecciones del 2015, menciono en primer lugar, y ustedes, es un tema que ustedes conocen bien, y es el tema de la transhumancia. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral la investigación de transhumancia y, por supuesto, como consecuencia eventual de la misma y de la verificación de ella, la cancelación de esas inscripciones a las que hizo referencia el doctor Portela, que aprovecho además para darle las gracias y comunicar aquí públicamente que el doctor Portela muy amablemente accedió a una solicitud de este Consejo Nacional Electoral y los formularios E3 electrónicos que van a empezar a funcionar a partir probablemente, doctor Portela, de febrero. Eso que les contó el doctor Portela, sofisticadísimo y que entonces está por GPS y se apaga durante las noches para que no haya inscripciones a la 1 de la mañana, va a contener adicionalmente como una herramienta para efectos de las investigaciones de transhumancia la razón de ser de la inscripción o del traslado de la inscripción de la cédula, es decir, si se trata de la residencia, si se trata del trabajo o si se trata de una inscripción circunstancial que obedezca a algún hecho particular, para facilitar en ese seguimiento y en las investigaciones que corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral por transhumancia, facilitar a dónde se apunta para verificar si en efecto no se trata de un fenómeno de transhumancia, sino se trata efectivamente de una inscripción o de un cambio de domicilio o de residencia absolutamente legítimo por parte del elector. Tenemos un histórico de transhumancia, tenemos inclusive la transhumancia que viene de las elecciones de este año, en las cuales la transhumancia era
pues irrelevante porque se trata, en muchos de los casos, porque se trata de elecciones nacionales, se trataba de elecciones nacionales, pero tenemos esos registros que son nuestro punto de partida. A hoy, como indicaba el doctor Portela, estamos hablando en un mes larguito, quizás de 30.000 inscripciones nuevas. Tenemos que cruzar esa información histórica y empezar a monitorear esas inscripciones que han venido ocurriendo desde el 25 de octubre pasado. Tuvimos una reunión muy provechosa con la Fiscalía, con el señor vicefiscal, comunicarles además que designó un coordinador de los nuevos fiscales encargados exclusivamente de los delitos electorales. Dentro de la reestructuración que hizo la Fiscalía, conformó ese cuerpo de fiscales electorales, designó un coordinador que está trabajando de la mano adicionalmente con la autoridad electoral, compartiendo información. Es decir, desde que empecemos este proceso de verificación de transhumancia, estamos conectando información de la registraduría, quien adelanta la inscripción, nosotros como Consejo Nacional Electoral a quienes nos corresponde investigarla y la Fiscalía a quien le corresponde investigar hechos punibles, por supuesto electorales, y que nos acompaña en eso. De manera que anticipadamente ya tenemos un esquema de flujo de información que nos va a permitir desde tiempo atrás, y ojo que el fenómeno se va a presentar con mayor intensidad, quizás en el segundo trimestre del año 2015, pero desde ya un mecanismo de flujo de información que nos permita conocer qué es lo que está pasando en tiempo real. En segundo lugar, el tema de la propaganda electoral, que quiero mencionarlo además porque se convirtió en un tema de mucha actualidad, y en esto la colaboración de todos ustedes a través de información es de la mayor importancia. Antiguamente el Consejo Nacional Electoral hacía pronunciamientos en materia de propaganda electoral mediando siempre la denuncia de algún ciudadano o el interés particular de los partidos políticos, quienes informaban y decían, mire, cruzando la calle está el otro partido con un número de vallas que excede el número de vallas autorizadas por ustedes. Hoy en día, a partir única y exclusivamente, bien sea de hechos notorios o de comunicaciones de prensa, el Consejo Nacional Electoral está iniciando investigaciones de oficio. Ustedes pudieron ver en un medio de comunicación como el periódico El Heraldo, que hizo una recopilación de aparente propaganda electoral o lo que se llaman aquí campañas de expectativas, que ya hoy hay en algunas ciudades de la costa atlántica. A partir de la denuncia del periódico El Heraldo, el Consejo Nacional Electoral repartió los casos e inició investigaciones de oficio, que se encuentran en este momento en fase preliminar todas ellas. Pero lo segundo y lo más importante es que este Consejo Nacional Electoral entiende que esas violaciones adicionalmente tienen el papel nuestro tiene que atender al objetivo finalista de la norma. No tiene ningún sentido que nosotros sancionemos a un candidato o a un partido por razón de una propaganda electoral 3 o 4 meses después de las elecciones del 2015 por hechos ocurridos hoy. Porque la razón de ser por la cual la norma le pone límites temporales a la propaganda electoral es para que haya igualdad de condiciones, para que todo el mundo tenga, por lo menos en los tiempos, como ocurre respecto a la propaganda institucional, propaganda electoral institucional, en los medios de comunicación que utiliza el espectro del Estado, que dicho sea de paso, contarles que esa distribución de espacios la hizo el Consejo Nacional Electoral, ese sorteo lo hicimos hace 2 días, para espacios en radio y televisión,
Pero la razón de ser de la norma es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, en los mismos tiempos, para que nuevamente no sea la chequera la que mande en la democracia, porque en ese caso no es democracia. La democracia está basada en la igualdad del voto y lo que buscamos nosotros es generar condiciones de igualdad de oportunidades a todos los actores que participan en las elecciones para, por supuesto, comunicar y difundir sus ideas. Ya iniciamos esas investigaciones y lo que vamos es a solicitar de manera precautelativa, y aún en el caso de campañas de expectativas, en las cuales no se menciona el nombre del candidato, ni se menciona el partido político, solicitar a los alcaldes municipales que retiren de los lugares visibles del espacio público esas propagandas, esa propaganda electoral de distintas formas, y el Consejo Nacional Electoral, a través de esas investigaciones, ir marcando esa propaganda electoral, sin perjuicio, por supuesto, de las sanciones que vengan después, pero por lo menos retirarlas, porque no tiene ningún sentido esperar a que se haga la investigación para sancionar al candidato, pero que durante todo ese tiempo la propaganda cumpla su objetivo precisamente por estar exhibida. Y no por el hecho de que sean campañas de mera expectativa, como se les conoce, vamos a dejar de hacerlo, porque ahí es donde está la desigualdad. ¿A qué me refiero con eso? ¿O cuáles son las campañas de meras expectativas? Cuando no se está utilizando el nombre del potencial candidato o de la persona que eventualmente va a ser inscrita como candidato. Por último, el tema de el árbol de riesgos. Nosotros, y Alejandra lo sabe, el mapa de riesgos de la MOE en alguna medida se ha convertido en una guía en el país respecto o para la identificación apropiada de dos cosas. En primer lugar, cuáles son los municipios del país en los que esa transparencia tradicionalmente se ve vulnerada y cuáles son los riesgos que comportan los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral está terminando de construir su propio mapa de riesgo que además pretende socializar no solamente pues con las demás entidades del Estado relevantes, sino con la opinión pública. Ese mapa de riesgo busca confirmar o identificar los municipios en los cuales esas prácticas se presentan con mayor frecuencia para el Consejo Nacional Electoral trasladarse a esos municipios. Hay una labor importantísima de capacitación y por eso adelantamos conversaciones con el SENA y con el MINTIX, con el fin de hacer extensiva hasta el último rincón del territorio nacional la capacitación que necesitan los partidos políticos, los contadores de los partidos políticos, de las campañas electorales y los candidatos, en cuanto a aquellas cosas que pueden y no pueden hacer. En esos municipios en particular, donde nosotros identificamos ese riesgo, vamos a trasladarnos físicamente a esos municipios con dos fines. El primero, buscar tener un efecto disuasivo respecto a las prácticas como transhumancia, como violación de las normas en materia de propaganda electoral, como violación de las normas de topes en la financiación de campañas políticas, para que sepan esos actores de esas empresas criminales que van a tener la vigilancia permanente, de manera previa a las elecciones. Esto no va a ocurrir el 25 de octubre, va a ocurrir desde ya, de parte del Consejo Nacional Electoral, de la mano, por supuesto, de la Registraduría, la Fiscalía y la Procuraduría. En el convenio con el SENA, lo que buscamos son dos cosas. La primera, poder hacer difusión de esa capacitación. En una reunión que precisamente tuvimos con la MOE y USAID, lo mismo que con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, buscamos la colaboración de todas las entidades para poder hacer llegar esa capacitación al mayor número de personas. Y en el caso concreto del SENA, en segundo lugar, para que podamos hacer transmisión de los escrutinios en tiempo real vía streaming. Es decir,
que en los lugares donde se está efectuando el escrutinio, nosotros podamos, en esos municipios problema, poder transmitir en tiempo real los escrutinios y que cualquier persona los pueda ver por streaming desde un computador. Y donde nosotros podamos, en la página web del Consejo Nacional Electoral, tener la lista de los municipios, el ciudadano interesado en ver qué está pasando con los escrutinios en esos sitios pueda entrar, hacer clic y ver qué está pasando, ver en vivo y en directo, vía streaming, los escrutinios. En relación con el tema de jurados y testigos, simplemente quiero mencionar algo que lo dejo más como una inquietud para ustedes, expertos en el tema, que nos ayuden a pensar en eso. Hay una duplicidad de actores que muchas veces, como lo explicaba el doctor Portela, en el caso de los jurados se presentan muchos problemas. Tanto los procesos de selección como la vigilancia de los jurados se ha convertido en motivo de muchas discusiones en lo que tiene que ver con la transparencia de los procesos electorales. Y por el otro lado, para nadie es un secreto que las campañas gastan mucha plata en materia de testigos, que en muchos casos acaban no yendo de manera completa el día de las elecciones a prestar sus servicios como testigos. Sin embargo, consumen una cantidad de plata que es financiada por el Estado, porque finalmente son gastos que reportan las campañas y que acaban recobrando al Estado. Es ayudarnos a pensar, por lo menos en elecciones como las elecciones atípicas para la gobernación de La Guajira que ocurrieron este año, en qué medida los jurados electorales se pueden reemplazar o pueden ser designados por los partidos que participan, ahorrándose de esa manera el que se necesite que haya testigos. Por supuesto, para unas elecciones locales como las del 2015, donde hay infinidad de listas de cualquier cantidad de partidos y grupos significativos de ciudadanos, desde el punto de vista operativo eso es inmanejable. Estamos hablando de elecciones uninominales, normalmente concretas y en las que se tenga uno o máximo dos tarjetones, pero no para unas elecciones como las locales. Pero es una inquietud que quiero dejarles porque es algo que hemos venido discutiendo al interior del Consejo como un mecanismo para rebajar costos, para ser más eficientes y para de alguna manera reemplazar o suprimir los problemas que se dice se presentan con los jurados. Termino ya. Quisiera, lamentablemente por razones de tiempo y por respeto a la jornada, podría extenderme en otros puntos de lo que son los planes del Consejo Nacional Electoral, pero al no poderlo hacer, sencillamente reiterarles mi agradecimiento en nombre de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral y la invitación para que sean ustedes también, igual que todos los ciudadanos, unos guardianes de la democracia y que tengamos en el 2015 las elecciones más transparentes en la historia de Colombia. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera decir que este encuentro a mí me provoca de verdad mucha emoción, mucho entusiasmo. Es el modelo teórico y práctico que estamos buscando como Acuerdo de Lima en toda América Latina para fortalecer nuestros sistemas electorales en toda la región. Es el modelo donde se encuentran autoridades electorales, donde se encuentran redes de observación independientes, es el modelo, bueno, si aquí estuvieran los partidos políticos y estuvieran de acuerdo ya sería el sueño democrático cumplido, pero este es el modelo que nosotros creemos el que puede y el que puede facilitar la profundización de la democracia, autoridades electorales abiertas, cooperantes, abiertas al diálogo y la cooperación con las redes de observación ciudadana. Yo diría que esta plataforma que ustedes integran como país, como Colombia, es también el modelo que todos los países estamos intentando construir,
porque la democracia, como todos sabemos, se construye desde abajo, desde cada rincón del país, y desafortunadamente lo que tenemos mucho en América Latina son bonitas constituciones, bonitas leyes electorales, pero que en la práctica no tienen vida en las comunidades. Es decir, la gente desconoce la ley electoral, desconoce los procedimientos que, como vimos acá, de parte de las dos altas autoridades presentes, son complejos, son procesos de mucho detalle, de mucha complejidad, y evidentemente por esa misma complejidad son procesos que no se pueden quedar en manos simplemente de unos funcionarios. Tiene que ser una responsabilidad compartida, y precisamente las organizaciones que nos especializamos en temas electorales, una de nuestras principales funciones, si no la más importante, es emitir recomendaciones para mejorar el desempeño de los sistemas de nuestros países. Ustedes están ante una elección próxima a nivel de municipal. Yo diría que son pocos de nosotros que estamos integrados en esta red, y habemos países de organizaciones de 14 países de la región. Yo diría que es de los pocos ejemplos que hay de una observación o un proceso electoral en su conjunto que tiene lo que hoy se denomina, si ustedes acuden a la lectura más reciente sobre temas electorales, como integridad electoral, es decir, procesos que, como todos sabemos, no son simplemente el día de las elecciones en que se va a emitir el voto y se cuentan los votos, sino que todo empieza desde un tiempo anterior, hay etapas previas, y esas etapas previas son las que nos interesa monitorear, porque la integridad del proceso empieza precisamente monitoreando todo el proceso. Como ustedes saben, hay incluso una comisión que lideró el exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, que les invito a leer ese documento sobre integridad electoral, en la que él con todo un equipo de personalidades de todo el mundo crean este concepto, desarrollan este concepto de integridad electoral, y tiene que ver precisamente con cómo lograr esfuerzos conjuntos, ciudadanos, institucionales, para mejorar el desempeño de las elecciones desde antes de todo el proceso, de todas sus etapas. Y a nivel de elecciones municipales hay un descuido tremendo en América Latina. Y es ahí donde estamos viendo los mayores conflictos, potencialidades de riesgos en los municipios, en las comunidades. Hay países, por ejemplo México, que son ejemplo yo diría, de una institucionalidad que corresponde al siglo XXI, a la modernidad de hoy, a nivel federal, pero que a nivel estatal están todavía en el siglo XVI. Es producto de eso. Ustedes ven ahora México tiene muchos problemas a nivel de estados, conflictos muy grandes. De hecho, nosotros en un encuentro que tuvimos reciente en México, por cierto, el primer encuentro que se da a nivel global, que reúne misiones de observación nacionales, misiones de observación internacional y autoridades electorales de los 5 continentes, ahí nos reunimos en México. Y precisamente una conversación de esas se nos acercó gente del INE de México, que es el Instituto Nacional Electoral de México, para decirnos de una posible cooperación del Acuerdo de Lima a nivel de estados mexicanos, porque ellos mismos nos decían, en México a nivel de estados prácticamente la observación electoral no se conoce, ni se entiende, mucho menos se practica. Y gran parte del problema de nuestros países es que hay una superestructura nacional muy desarrollada, muy avanzada, pero convivimos, como bien se dijo aquí, con prácticas del siglo XVIII, del siglo XIX, y muchos de los problemas y conflictos que hoy viven los países como México, en el estado donde está el caso de la desaparición en el municipio de Iguala, estado de Chilpancingo, obedece a ese descuido de no tener, digamos, esta fuerza
monitoreando las elecciones, y esos poderes son copados por las mafias, como vemos en muchos de nuestros países, que hacen lo que se les da la gana, y no solo con la cosa pública, ya con las personas. O sea, al punto de lo que hemos visto en México de desaparecer 46 estudiantes. Entonces, tiene mucha importancia este evento porque significa, como digo, ese concepto de integridad electoral, ponerlo en marcha en unas elecciones municipales, como digo, a nivel, por ejemplo, y vuelvo a poner México de ejemplo porque ha sido ejemplo en todo el tema electoral, pero a nivel federal, a nivel de leyes nacionales. México fue el primero en poner, digamos, controles y financiamiento público para el funcionamiento de los partidos y sus campañas, y le han seguido muchos países de América Latina con ese modelo. Recientemente, ahora esta reforma que hizo México de pasar del IFE, que era el Instituto Federal Electoral, al INE, Instituto Nacional Electoral, corresponde a esta situación que yo les menciono, de que el IFE solo veía las elecciones federales, diputados federales, presidencia de la República, pero los estados se seguían manejando con sus poderes locales, electorales, y ahí obviamente los estándares, las prácticas eran como de otro país. Entonces había, y lo importante que yo veo acá es que hay autoridades conscientes, preocupadas, interesadas en desarrollar un proceso a nivel local que eleve los estándares. Ya lo dijo el vicepresidente del CNE, el doctor García, queremos que estas elecciones sean las más transparentes de Colombia. Ese es un objetivo en el que se deben sumar todos los colombianos, y creo que si se logra llevar una observación con una institucionalidad, con un desempeño, digamos, bueno a nivel local, el sistema electoral colombiano va a dar un salto cualitativo importantísimo. Si a eso le sumáramos una reforma integral en la que los partidos políticos estén de acuerdo, ya estamos en el mejor de los mundos. En temas electorales, a diferencia de otras legislaturas o de otras, digamos, cuerpos legales, ahora la tendencia más moderna es a que hayan cambios, o sea, que es muy dinámico. No sirven los cuerpos que se quedan legislativos, que se quedan estáticos, porque los procesos, los eventos electorales son muy dinámicos, se incorporan nuevas formas de hacer política, el marketing, las telecomunicaciones, todo está en plena innovación, y la legislación, por lo tanto, no se puede quedar estática. Hay modelos muy interesantes como el de Panamá, en donde por ley, por diseño legal, digamos, de la ley, después de cada elección nacional se conforma una comisión mixta, donde están los partidos, la sociedad civil, la academia, para hacer una nueva propuesta de reforma electoral para la próxima elección. Creo que ese es un modelo que reconoce la dinámica, pues que es un tema dinámico, que no se puede quedar estático. Aquí se hablaba del registro del 86, eso sí ya parece una pieza histórica de museo para temas electorales. Y ese es un poco como el tiempo es corto, un poco yo me salté mi presentación porque lo primero que quería explicar era que era el Acuerdo de Lima, porque estoy yo aquí invitado. El Acuerdo de Lima es, como lo mencionó Alejandra, son las organizaciones nacionales que hacemos observación electoral en América Latina. Tenemos 14 miembros, incluido el Caribe, que es Haití, Jamaica y Dominicana. Tenemos Centroamérica y Sudamérica, México, por supuesto. Nosotros surgimos precisamente de una crisis en un país que fue Perú. Ahí una organización como la MOE, que no existía en ese entonces, estoy hablando del año 2000, Transparencia se llama, Perú. Ellos hacían observación electoral y ellos invitaron a un grupo de organizaciones que también ya hacíamos observación electoral en ese momento, en el año 2000, porque temían de que pudieran haber problemas grandes, irregularidades, incluso fraude en las elecciones del Perú.
Éramos de 6 países los que estábamos ahí presentes y precisamente la función de Transparencia Perú en ese momento era una de las principales, era hacer un conteo rápido, o sea, un conteo paralelo de votos, ¿verdad?, que es en base a una muestra aleatoria para saber si el resultado oficial, que se temía un intento de fraude, pues era certero. Y efectivamente el conteo rápido demostró en ese momento que el resultado electoral, en el caso era el tercer intento de reelección de Fujimori, el conteo rápido daba una cifra completamente diferente a la oficial, y gracias a ese conteo rápido que hizo una organización de la sociedad civil, que es miembro del Acuerdo de Lima, fundador, fue que se logró abortar el intento de fraude, el tercer intento de reelección de Fujimori, y de ahí surgió toda la crisis que después ya conocemos, que derivó en la caída del régimen de Fujimori y de un presidente transitorio. Ahí fundamos el Acuerdo de Lima, por eso se llama Acuerdo de Lima, porque surgió en esa capital. De ahí para acá, las cosas han evolucionado muchísimo en esta materia, muy rápido, así como es de dinámico los procesos electorales, también se mueve todo este tema de alrededor del monitoreo electoral. Nosotros a nivel de regiones del mundo fuimos la primera, digamos, organización regional, la de América Latina. Hoy ya existen redes similares en África. Bueno, en África hay 3, porque África es muy grande, tiene 59 países. Hay una red del este, del oeste, del sur y del norte de África, hay 4 redes. Hay una red en Medio Oriente, hay una red del Asia-Pacífico, hay otra red del Asia Central, hay una red europea y América Latina. Y todas estas redes, un poco para comentarles cómo ha evolucionado este tema, nos reunimos para conformar una gran red que se llama GEDEM, en inglés es GEDEM, que es la red global de monitores electorales. Bueno, el nombre original está en inglés y esa es la traducción al español. Y tenemos presencia o estamos integrados ya por redes de todos los continentes, de los 5 continentes, y este esfuerzo global ha producido un documento que yo los invito a conocer, que es tal vez de los mejores que hay en temas de las tareas, funciones de la observación electoral, que es el Código para ciudadanos y ciudadanas observadores electorales, y una declaración de principios. La pueden encontrar en la página de GINDEM, y ahí ya tenemos adhesiones de 90 organizaciones en 90 países. Ya prácticamente la mitad de los países del mundo, hay 194 países en el mundo, ya alcanzamos 90. Y como les digo, América Latina es tal vez la región más avanzada, África apenas está empezando, todo el modelo que se busca es lo que aquí estamos viendo. Por eso yo me siento muy contento, muy complacido, porque este tema de fortalecer los sistemas electorales no se puede hacer con un esfuerzo unilateral de las autoridades, no se puede hacer tampoco solo del lado de la observación, si no hay buena cooperación y diálogo con los partidos y con las autoridades. Es un tema que debe reunir esfuerzos multiactor. Ya tengo aquí 3 papelitos acumulados de tiempo. Agradezco mucho la invitación que me hiciera la MOE, y bueno, estaré aquí los 2 días compartiendo con ustedes y agradeciéndoles esta oportunidad. Muchas gracias. Todos los que estamos aquí venimos de un proceso electoral que fue el de Congreso y elecciones presidenciales, y cuando generalmente salimos de procesos electorales, salimos muy cansados. Salimos muy cansados y volvemos a salir a la calle, porque tenemos la certeza que lo que hacemos es escuchado, pero que además lo que hacemos construye sociedad, construye democracia. Y cuando viene el proceso electoral quizás más largo, que son precisamente las elecciones locales,
Claro que necesitamos escuchar, claro que necesitamos tener la certeza de que cuando salimos a la calle y señalamos que no se están cumpliendo los topes de campaña, las respuestas como cuentas claras siguen ahí y decimos sí, sí. Contamos con un mecanismo para que los ciudadanos podamos ver qué es lo que dicen las organizaciones políticas que se están gastando. Que cuando volvemos a salir a un proceso electoral, tenemos absolutamente claro que las medidas que está adoptando desde la Comisión de Seguimiento Electoral son medidas que sirven para hacer los procesos electorales mucho más transparentes. Que los mapas de riesgo sirven para generar alertas, para poder identificar municipios. Que los monitoreos a los medios de comunicación nos dice si estamos avanzando sin un equilibrio informativo o se está poniendo a favor de alguien las elecciones. Propaganda electoral extemporánea, ya empezó. Transhumancia electoral, y como lo dice el doctor Portela, hoy tiene nombre propio. Y es muy importante que la registraduría todos los meses vaya poniendo esos nombres propios. Hoy esos nombres propios son Yopal, son Albania, son Soledad, son Castilla la Nueva, viejos municipios conocidos por todos nosotros. Esos nombres propios de esos municipios tienen nombres propios de puestos de votación. Y esos nombres propios de puestos de votación sabemos entonces exactamente qué porcentajes se incrementaron y quiénes llegan. Un año antes empezamos a vigilar las elecciones, no solamente desde la MOE, sino también, y eso nos hace sentir mucha tranquilidad desde las autoridades electorales. 110.000 candidatos tuvimos hace 4 años. 110.000 candidatos. Hacer seguimiento a este proceso electoral es una labor titánica. En estas elecciones, en las elecciones de octubre del próximo año, vamos a volver a ver cómo en este país se pelea metro a metro el país político. Vamos a volver a encontrarnos con elecciones que son muy duras en la competencia local, pero que además lamentablemente siguen pasando por las relaciones entre ilegalidad y con grupos armados ilegales, financiación irregular proveniente también de una ilegalidad a veces armada, algunas veces financiación legal pero no reportada ante las autoridades. El impacto y la fuerza del narcotráfico en lo local no son lo mismo las elecciones en Buenaventura que en Tumaco, que en el norte del Valle, que en Soledad, que en Puerto Colombia, que en La Guajira. Cada uno de los que está aquí está en un país diferente que se juega el próximo 25 de octubre. Asonadas al final del certamen electoral, no se nos puede olvidar. Resultado de desconfianza en la forma en que se hace política en lo local, pero también del sinsazón que se siente cuando nos damos cuenta que en algunos municipios nada suma con nada. Cuando vemos los C14 y nada suma con nada. Y seguimos diciendo, creemos en la institucionalidad y seguimos adelante. Nuestro principal reto propuesto, que decidirán los coordinadores y me dirán qué hacer. 203 municipios identificados con presencia de las guerrillas en este país. Veamos si aceptamos el reto, al menos, 1 de cada 3 de esos municipios vamos a cubrir en las próximas elecciones. En 119 municipios con presencia de la guerrilla, nuestro reto es acompañar a la ciudadanía y vigilar las elecciones. Al menos en 2 de cada 3 municipios del plan de consolidación, las organizaciones que hemos tomado la decisión de poner nuestros ojos y nuestros oídos al servicio de la democracia, debemos estar. Y debemos estar no solamente haciendo observación el día de las elecciones, enseñando cómo es el proceso electoral, qué dice la legislación electoral, acompañando a los jurados de votación y a los testigos electorales para que nuestros procesos electorales puedan avanzar a que sean limpios y transparentes. Este es un encuentro de redes
porque los nodos están aquí sentados. Eso que llamamos tejido social somos nosotros. Eso que llamamos tejido social es la capacidad de movilización que tiene cada uno de los coordinadores regionales en sus departamentos, en las regiones que les toca coordinar la observación electoral, el liderazgo con los estudiantes que hacen monitoreo a los medios de comunicación, el ejercicio que hacen los abogados aquí sentados mirando desde las regiones las anomalías, irregularidades y delitos electorales. Cuando veo la cara de Patricia, cuando veo la cara del padre Eliezer, cuando veo la cara de Diógenes, cuando veo la cara de todos aquellos que nos han acompañado desde el nacimiento, Daniel, que han estado en territorios muy difíciles, pero cuando nos veo aquí reunidos, tengo la certeza que esta fuerza democrática es imparable. Señor guardián de la democracia, usted inauguró la MOE, falta aquí Monseñor Henao, pero para mí es un honor tenerlo aquí y esperamos que en la observación electoral número 50, que va a ser el próximo año, tengamos la posibilidad de contar con usted también el día de las elecciones, acompañándonos a recibir toda la información que los hombres y mujeres que seguimos saliendo a la calle en cada proceso electoral entregan para buscar unas elecciones libres y transparentes. Demos entonces así, señores y señoras, mis amigos, instalado el Encuentro Nacional de Redes en Clave de Paz y lanzada la MOE 2015. Muchas gracias.